¿Qué tan desactualizado está su reloj? Bastante. ¿Se le mete el agua cuando su mujer lo pone a lavar la loza? Sí, señor. ¿Tiene usted un reloj de esos que solo le dan la hora? Sí. Muy bien. Te presentamos el Reloginator, el único reloj del mercado que tiene cámara de 25 megapíxeles, que además le permite hacer llamadas a larga distancia. Viene con un proyector videobill integrado, GPS, conexión Bluetooth, batería de por vida y traductor simultáneo de idiomas. ¿Cómo le parece? ¡Wow! ¡Es genial! Pues no lo piense más y llame ya mismo al teléfono que aparece en pantalla. Muy bien, ahí veíamos claramente una de las series que tiene o tuvo el canal TRO, precisamente junto a la alcaldía de Bucaramanga. Esta familia reclamo llegó a causar controversia y llegó a hacernos la pregunta si realmente estábamos en pleno conocimiento de los derechos y deberes que teníamos a la hora de ser consumidores. Por eso hoy nos acompaña un invitado muy especial, ya hace parte de la casa, él es Carlos Corredor y ya muchas veces lo hemos invitado. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los televidentes y a ustedes por la invitación, siempre disponible para difundir los derechos del consumidor. Bien, Carlos es experto, por supuesto, en este tipo de situaciones que muchas veces se presentan en cuestión de consumidores y nos va a ayudar a resolver algunas dudas. En pantalla va a aparecer un checklist de diferentes deberes y derechos que tienen los consumidores, porque no solamente son algunos derechos, sino también algunos deberes como consumidor. Desde luego que sí, tenemos derechos y deberes. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre nuestro tema? Bueno, en relación con los derechos, el consumidor tiene derecho, primero que todo, a la información. Sí. El consumidor tiene derecho a que se le dé una información que sea completa, suficiente, veraz, oportuna, transparente, idónea, a una información clara. Y esa información debe cumplir con cada uno de esos requisitos, no es cualquier información la que se le debe dar al consumidor. Asimismo, el consumidor tiene derecho a reclamar, es decir, a acudir directamente ante sede de empresa a reclamar por la garantía, por ejemplo, de los productos, a reclamar por una información, una publicidad engañosa, a acudir directamente al proveedor o al productor. Tiene también derecho a acudir a las instancias judiciales y administrativas para hacer valer sus derechos. Un consumidor puede demandar o puede también denunciar a un proveedor o a un productor. ¿Dónde demanda? Ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante los jueces de la República. ¿Y a dónde interpone una denuncia? La denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El consumidor también tiene derecho a elegir. Él debe elegir cuál es el producto que efectivamente quiere comprar, quiere adquirir. El consumidor tiene derecho a ser educado, es decir, a que se le enseñen cuáles son sus derechos. Una labor muy importante y un derecho que se hace efectivo aquí en el canal TRO, porque aquí se le enseña a los consumidores cómo ejercer sus derechos. El consumidor también tiene derecho a informar. Las ligas de protección del consumidor, la Confederación Colombiana de Protección del Consumidor, tiene derecho también a acudir a los medios de comunicación para que se conozcan los derechos del consumidor. El consumidor también tiene derecho a la representación, a que las ligas de protección al consumidor, la Confederación de Protección al Consumidor pueda representarlo ante la superintendencia para que presente una denuncia, una demanda por protección a sus derechos. Es importante que sepan que para demandar no se requiere abogado, a menos que la cuantía del proceso supere los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esos son parte de los derechos que tienen los consumidores para poder hacer valer sus derechos como consumidores. Esas son las vías, que es demandar y denunciar, y los derechos que tienen los consumidores. Pero también hablamos de deberes y el consumidor muchas veces se olvida de esos deberes y siempre está pensando en reclamar, pero no tiene presente que también hay que poner un granito de arena. Exacto, los deberes de los consumidores son muy importantes. El primer deber es informarse. Muchas veces el consumidor comete el error que no pregunta. No pide, por ejemplo, el manual de uso, instalación y mantenimiento de los productos. Entonces, grave. No pide la garantía, no se informa de cuánto tiempo es la garantía. Entonces, el primer deber es informarse, preguntar. Tenemos que ser preguntones, digámoslo así, para que uno después no se lleve sorpresas cuando tenga el producto en su casa. Preguntar sobre la calidad del producto, cuáles son las características del producto, preguntar cuáles son las funciones, cuáles son las necesidades que satisface ese producto para ver que efectivamente sea lo que yo necesito y lo que yo busco. Otro deber importante del consumidor es atender las normas de reciclaje y disposición de los productos que se usan, que se desechan. Es muy importante eso. Obrar con buena fe.
el consumidor tiene que ser honesto, hay que jugarle limpio a los proveedores y a los productores. Si yo sé que yo fui quien dañé el producto, que no atendí las instrucciones de mantenimiento, uso e instalación del producto, no puedo ir a reclamarle a un productor, a un proveedor, porque estoy siendo deshonesto. Hay que obrar con buena fe. Y el otro deber importantísimo también es comprar en el comercio formal. Hay que apoyar el comercio formal, hay que acudir a sitios donde efectivamente me garanticen a mí un seguimiento a un reclamo, donde efectivamente me respondan a mí, a un establecimiento que yo pueda efectivamente demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante un juez de la República. Esos son los deberes que debemos cumplir como consumidores. Bueno, abogado, lo invito a que se ponga de pie y vamos a hacer una dinámica bien divertida que ya hemos hecho en repetidas oportunidades aquí en el Café de la Mañana, porque siempre queremos que la gente pueda instruirse. Así que si quiere, váyase para nuestra barra y desde allá vamos a jugar con Aleja y con Damaris. El jueguito del consumidor. Aquí tenemos 10 derechos del consumidor. Nosotros cada uno va a tirar el dado, va a sacar uno de los derechos. Vamos a poner un ejemplo de cómo la gente en el común puede recibir este tipo de pronto de formas no prácticas y no concisas a la hora de ejercer obviamente su derecho, y usted nos dice cómo se procede ante esa situación. ¿Le parece? Perfecto. Bueno, entonces comiencen ustedes. Comienza Damaris. A ver, salieron. Veamos. Tengo la primera. Incumplimiento de los términos de garantía. Por ejemplo, cuando te dicen que si compras una cama, un colchón que tiene 7 años de garantía y cuando de pronto al año tú vas porque, no sé, se salió alguno de los resortes y te dicen, no, eso fue por mal uso, no porque el colchón estuviera mal. Muy bien, en estos casos, los términos de garantía es importante que los consumidores sepan qué incluye la garantía. La garantía incluye primero que todo la entrega al producto, está incluida la garantía. Ejemplo, cuando es un bien que está sujeto, por ejemplo, a registro, el registro de ese bien, que puede ser un vehículo, puede ser un apartamento, un inmueble, ese registro que se hace, que cumple con solemnidades legales, también hace parte de la garantía. En el caso de la garantía, cuando yo compro el producto, ¿a qué tengo derecho? Primero que todo, a reclamar. ¿Y qué le reclamo inicialmente al proveedor o al productor? Que cumpla con la garantía. ¿Cómo cumple con la garantía? Generalmente el consumidor piensa bajo la premisa de que es que lo nuevo es nuevo y mi plata vale. Lo que busca el consumidor de entrada es que inmediatamente le vuelvan su dinero o le cambien el producto, y ese no es el procedimiento. Lo que inicialmente debe hacer el consumidor es llevar el producto al proveedor o al productor, que responden solidariamente por la garantía, para que él proceda a la revisión del producto y hacer efectiva la garantía. ¿Cómo la hace efectiva? Reparando el producto. Eso es lo que tiene que hacer un consumidor, acudir directamente primero al proveedor. Ahora, ¿será que el comerciante me puede decir, no, qué pena, es que yo solamente me dedico a vender el producto, por lo tanto vaya a Bogotá, aquí le doy el teléfono de la fábrica y reclámele a la fábrica? No, señor, la responsabilidad es solidaria. ¿Yo a dónde reclamo? ¿A dónde voy a hacer efectiva la garantía? Al lugar donde yo compré el producto, o a la fábrica si lo quiero. Elige el consumidor a quién le reclama. Él se lleva el producto, en ese caso el colchón, lo tengo que llevar. Una cosa importantísima, la garantía incluye el transporte del producto. Si yo tengo que llevar el producto hasta el servicio técnico, hasta el centro de asistencia, y requiere un transporte porque es un nevecón que está en el piso 20 o un colchón de grandes dimensiones, el transporte del producto está incluido en la garantía legalmente. Entonces yo llevo ese colchón, lo llevo allá, se lo acerco o lo recogen y lo llevan para que sea revisado y sea reparado. ¿Cuánto tiempo puede un proveedor o un productor tener un producto en reparación? La norma, el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011, establece que puede durar la reparación 30 días hábiles. Atención, si ese proveedor a mí me da un producto en reemplazo mientras el producto está en reparación, en ese caso, el término para que pueda repararlo se extenderá hasta 60 días, solamente si me dan un producto en reemplazo del que está allá. Atención, esto es importantísimo. ¿Qué pasa cuando yo llevo el producto a que sea reparado por garantía? El término de la garantía se suspende. Esto es muy importante. Si mi producto dura en reparación 3 meses, 1 mes, 6 meses, esos 3 meses o esos 2 meses que estuvo en reparación se le descuentan al término de la garantía. Es decir, se amplía el término de la garantía porque queda suspendido. Dime, Damaris.
le digo que tenemos a Luis Fernando en línea, teléfono, llamaditas de nuestros televidentes. Luis Fernando, buenos días. Muy buenos días, don Andrés, y qué gusto ya el doctor del consumidor. ¿Cómo va todo? Muy bien, una preguntita, doctor. Hágale. Tenemos acá, tengo un caso de verdad incómodo. Se pagó la deuda, una deuda de 6 meses, hemos pagado muchísimas deudas y resulta que pues tenemos la costumbre de pedimos el país salvo. Pedimos el país salvo, no, que toca que pagarlo, que es que vale 15.000 pesos el país salvo. Entonces, no, ¿cómo así? Pues es lo normal que una entidad se pagó y te entregan el país alguna vez a uno, pero que se lo estén cobrando a uno ahora, y, uy, ¿cómo así? Me parece como una normalidad, porque tienen que cobrarle a uno un país salvo. Bueno, hay que tener en cuenta si el crédito que usted adquirió lo hizo a través de una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o lo hizo con estas personas jurídicas que se dedican a prestar dinero. Que no están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sino por la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Usted tiene que pasarle una carta a esa entidad financiera o a la Oficina de Protección del Consumidor, que tiene que tener, toda entidad financiera debe tener una Oficina de Protección al Consumidor financiero. Usted pase la queja y pídale información a esa entidad financiera cuál es la ley o la norma o la resolución de la Superintendencia Financiera que lo faculta para cobrar ese paz y salvo. En principio, si él tiene legalmente la facultad para cobrar ese paz y salvo, lo puede hacer. Si la queja es contra una persona jurídica, una entidad que no está vigilada por la Superintendencia Financiera, sino por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues haga lo mismo, pásele la carta solicitándole cuál es el sustento legal para cobrar ese paz y salvo. Y de no ser satisfactoria la respuesta, pues usted podrá presentar la respectiva queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante la Superintendencia Financiera de Colombia, según sea el caso. Luis Fernando, gracias por la llamada. Un abrazo, Aleja. Listo, vamos Vámonos a con más. lanzarlo nuevamente. Ahí está, Ahí por lo donde quiera la desbaraté. puede sacar, Vamos a hágalo sacarlo pues. por aquí. Dice, por disponer de su información personal de carácter privado o por darle a esta algún tratamiento sin su previa autorización. Un ejemplo, cuando adquiero un celular, una línea telefónica, ¿verdad? Sí. Y obviamente ellos tienen todos mis datos personales y quizás de pronto comienzo a recibir llamadas, nuevamente como rectificando o poniendo de pronto mis datos en alguna otra plataforma en la cual pues yo no he autorizado. Muy bien, en este caso hay que tener en cuenta que hablamos de la protección de datos personales y está regulada por la Ley 1251 del 2012. Es importante tener en cuenta que efectivamente esa información es recopilada por personas que tienen alguna relación de tipo comercial, generalmente con un consumidor. Esa información es legal poderse recepcionar, pero se tienen que tomar algunas medidas de seguridad para la privacidad y protección de esa información. Igualmente, yo como consumidor titular de esa información, debo dar la autorización para que se recopile esa información. ¿Qué dice esa ley, la ley 1851 del 2012? Que si yo como titular de la información verifico que la información está siendo utilizada de manera diferente para la que yo autoricé, se recopila esa información personal. En esos casos lo que yo tengo que hacer es reclamarle a quien ha recopilado la información por escrito, diciéndole cuál es la inconformidad que tengo, porque yo puedo, a través de esa ley, yo puedo consultar, rectificar, puedo solicitar la eliminación o la revocatoria de la autorización que yo di para que se manejara mi información. Entonces, primero reclamo ante la persona que está, o la entidad o la persona jurídica que tiene esa información. Él tendrá 15 días para contestar mi reclamación. En el caso que no la conteste o en el caso que me conteste de manera desfavorable, que yo no esté de acuerdo con la respuesta, podré acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio a la Delegatura de Protección de Datos Personales y interponiendo la respectiva queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, vámonos con la última y por aquí está. Dice, falta de indicación pública de los precios o indicación de los mismos con tachaduras o enmendaduras. Yo pienso que los productos de la canasta familiar que se venden en los supermercados muchas veces ponen
Hay ahorro, nuevo ahorro, tachan el precio pasado y muchas veces lo tapan con algo, pero si uno lo quita termina siendo el mismo precio y ahí es donde vienen los problemas. Importantísimo, precio publicado, precio pagado. Si en el anaquel o en el mismo producto dice que ese producto vale 8.000, ese es el valor que voy a pagar en la caja registradora. Así de sencillo. Ahora, precio que esté con tachaduras, enmendaduras o que haya una divergencia, como acabamos de decir, entre lo que está en el anaquel, en el producto y lo que me cobran en la caja registradora, ¿cuál es el precio que paga el consumidor? El más económico, el más favorable a él. Ese es el precio que termina pagando el consumidor. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta y que todo proveedor está en la obligación de publicar el precio. ¿Qué incluye el precio? El precio que se publica al consumidor debe incluir los impuestos que lleva el precio y asimismo todos los costos adicionales que conlleva el precio, como puede ser transporte, estudio de crédito y demás costos adicionales deben estar incluidos en el precio. Bueno, abogado, mil gracias por acompañarnos. Si ustedes quieren repetir nuestra sección, no se olviden de pasar por nuestro canal de YouTube. Suscríbase y haga parte de esta comunidad digital que también tiene muchas opciones para que usted aprenda diferentes temas. Mil gracias y feliz día. A ustedes, muchísimas gracias. Buen día.